En un salón de lujo, todos aplaudían a la nueva pareja del momento. Nadie notó a la mujer en silla de ruedas entrando en completo silencio. Bastó una mirada para que las sonrisas se congelaran y las verdades escondidas empezaran a sangrar. El giro que estaba por venir callaría hasta el aplauso más fuerte. Antes de conocer esta historia impactante, no olvides suscribirte al canal para más relatos de valentía y justicia. Las flores llegaron con 2 días de retraso, y lo que quedaba de ellas era un lamento silencioso. Los pétalos, antes vibrantes, ahora ostentaban un tono oscurecido, casi púrpura, como hematomas en un tejido delicado. No había tarjeta, ninguna firma, solo el jarrón pesado y el olor nauseabundo de algo que había muerto antes, incluso de florecer. Era el primer indicio, un presagio mudo, de que todo lo que alguna vez pareció una tradición sólida, un pilar inquebrantable de afecto y rutina, se había deshecho en descuido. Aquel ramo, que en otros tiempos anunciaba la primavera en su alma, ahora era un epitafio para lo que se fue. Desde lo alto del edificio acristalado, el mundo exterior parecía una mancha distante, un lienzo en movimiento que ella observaba sin realmente ver. La Ciudad de México, con su pulsación incesante, sus coches zumbando y sus bocinas estridentes, era un contraste gritante con el silencio opresor que se había instalado dentro de las paredes de su departamento. Un silencio que no era de paz, sino de un peso sofocante, casi palpable, que se asentaba sobre sus hombros y en su pecho, como una lápida invisible. Ella vestía la blusa azul, aquella que él un día elogió con una sonrisa que parecía capaz de iluminar el universo, diciendo que el color realzaba el brillo de sus ojos. Ahora, la tela suave servía solo para esconder la nostalgia que aún insistía en apretar su corazón y la humillación que quemaba por dentro, una llama fría y constante. La silla de ruedas, antes un símbolo de fragilidad y limitación, se había transformado. Ya no era una prisión, sino un trono de resiliencia, un recordatorio diario de su capacidad de sobrevivir, de adaptarse, de seguir adelante incluso cuando el suelo bajo sus pies había desaparecido. Sus dedos, finos y elegantes, se deslizaron por la pantalla fría del celular y allí, en un destello de colores y píxeles, la nueva vida de él se desarrollaba ante sus ojos. La amante, envuelta en seda que parecía escurrir por el cuerpo como agua, sonreía. La misma mirada que un día fue suya, llena de una luz que ella reconocía como un espejo de su propia ingenuidad pasada, ahora irradiaba de otra mujer, una mujer que llevaba en su vientre el futuro que un día ella soñó para sí. La leyenda, en letras mayúsculas y pretenciosas, decía: «Nuevos comienzos». Y los me gusta, una avalancha de aprobación digital, pasaban de miles, cada corazón y cada pulgar hacia arriba, un golpe silencioso a su dignidad. Los comentarios entonces eran un coro de celebración, con frases como «el verdadero upgrade», y finalmente encontró la felicidad que merecía, aplastándola bajo el peso de la opinión pública. Pero ella no lloró. No había lágrimas, ni sollozos, ni la desesperación que los medios y el sentido común esperarían de una mujer abandonada y en su condición. En vez de eso, una frialdad calculada se apoderó de su ser, una determinación que se solidificaba con cada me gusta, con cada comentario. Con mano firme, tomó el diario de cubierta de cuero envejecido que yacía encerrado en el cajón más secreto de su escritorio. La pluma se deslizó sobre el papel con una precisión casi quirúrgica, y allí, en la página en blanco que esperaba su verdad, marcó la fecha y las palabras que se convertirían en su mantra, su promesa, su venganza silenciosa. Hoy él me borró. Mañana seré inolvidable. No era una amenaza vacía, sino una declaración de guerra, un juramento hecho a sí misma en medio del silencio ensordecedor de su departamento. Había pruebas escondidas por toda la casa, en lugares donde nadie jamás pensaría en buscar. Documentos antiguos, algunos amarillentos por el tiempo, otros tan nuevos que la tinta aún parecía fresca. Audios, grabaciones susurradas en momentos de descuido, conversaciones que revelaban más de lo que debían, extractos bancarios,
números que contaban una historia de desvío y manipulación, imágenes capturadas en ángulos improbables que congelaban momentos de hipocresía y traición. Todo estaba allí, meticulosamente guardado, organizado con la precisión de una archivista, la paciencia de una tejedora. Lo que parecía solo una mujer callada, resignada a su suerte, era, en realidad, una archivista de la verdad, una coleccionista de secretos, una guardiana de todas las mentiras que la rodearon. Años de ser borrada, de ser ignorada, de tener su voz silenciada, ahora se transformaban en munición, un arsenal listo para ser disparado en el momento adecuado. El accidente que la dejó atada a la silla nunca fue accidental. Ella lo sabía con la certeza fría de quien vivió el dolor y la farsa. La cámara del pasillo, aquella que supuestamente había sufrido una falla técnica en el día fatídico, no estaba apagada, y ella tenía los archivos. No solo los archivos del incidente, sino una red compleja de información que vinculaba aquel evento a una serie de otras manipulaciones, a un patrón de comportamiento que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Cada detalle, cada pieza del rompecabezas había sido pacientemente recolectada, como un tesoro sombrío que aguardaba el momento de ser revelado. La entrada al salón del evento fue coreografiada en un silencio que parecía ensayado. No había prisa, ni vacilación, solo una determinación tranquila que irradiaba de ella. El vestido negro, sobrio en su elegancia, no era de luto, sino de control, un manto de poder discreto que la envolvía. Sus ojos, antes empañados de nostalgia, ahora brillaban con una intensidad fría y calculada como el acero forjado. Al verla, el anfitrión, el hombre que un día fue su marido, forzó una sonrisa que no alcanzaba los ojos, una máscara de cordialidad que apenas lograba esconder el shock y la incomodidad. Los invitados, que antes conversaban animadamente, contuvieron la respiración, sus miradas fijas en ella, una figura enigmática que desafiaba todas las expectativas. La nueva compañera, con el vientre visible bajo la tela ondulante de su vestido, intentaba mantener la pose, una sonrisa tensa en los labios. Pero la presencia de la anterior, parada, tranquila, casi solemne en su quietud, alteraba el equilibrio de la fiesta, como una piedra arrojada en un lago tranquilo, creando ondas invisibles de tensión. El giro no vino con un escándalo público, con gritos o acusaciones. Vino con un clic, un sonido casi inaudible que detonó una cadena de eventos irreversibles, un simple dispositivo de almacenamiento, una memoria USB discreta que ella sostenía con firmeza, contenía lo suficiente para derribar años de apariencia, de mentiras cuidadosamente construidas, audios comprometedores, grabaciones de amenazas veladas, manipulaciones legales que habían pasado desapercibidas, contratos de silencio que habían encadenado voces inocentes. Ella no entregó todo de una vez, no vertió la verdad de forma caótica. La entregó a la persona correcta, en el momento exacto, con la precisión de un cirujano, sabiendo que el efecto sería mucho más devastador. El plan era mayor, mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras los medios, sedientos de escándalos, intentaban entender lo que estaba sucediendo, un archivo era enviado a decenas de periodistas, cada uno con una pieza del rompecabezas. Asuntos que nunca habían sido comentados en público, secretos guardados bajo 7 llaves, ahora estaban allí, expuestos a la luz del día. Coerción, soborno, silenciamiento. Un perfil anónimo, que ella había alimentado durante años en las sombras de Internet, comenzaba a ganar fuerza, a convertirse en una voz para los oprimidos. Ella hablaba no solo por sí misma, sino por todas las mujeres que habían sido reducidas al silencio por alguien en posición de poder, por todos aquellos que habían sido aplastados por la máquina de influencia y manipulación. La compañera embarazada, ajena a la tormenta que se formaba, recibió un sobre discreto. Su corazón vaciló por un instante, una premonición de que algo estaba mal. Pero al escuchar el audio que decía con una frialdad escalofriante, si ella estorba de nuevo, hay maneras de resolverlo, ya no pudo ignorar la verdad que se revelaba. El brillo del hombre que la había encantado, que la había hecho creer en un futuro dorado,
dio lugar a un vacío helado, una oscuridad que se extendía en su pecho. Buscó refugio en la única persona que, en su intuición, entendería el dolor de aquella revelación. En la madrugada, la visita inesperada. Un rostro familiar, ahora transformado por la decepción y el coraje. Palabras duras fueron dichas, verdades que cortaban como cuchillos, pero también lágrimas, muchas lágrimas, que lavaban el alma y la ingenuidad. Era la prueba de que la verdad, cuando se revela con valentía, podía romper hasta la mentira más lujosa, las ilusiones mejor construidas. Ella entregó más: una memoria USB, una carta, y la elección, la libertad de decidir su propio destino. Poco después, la grabación de la antigua compañera, ahora exiliada de la casa y de la vida de él, pero no de su propia voz, salió al aire. Sin citar nombres, sin señalar con el dedo directamente, describió heridas que ya no podían ser ignoradas, dolores que resonaban en el alma de muchos. «Si perdí el movimiento, nunca perdí mi verdad», dijo la voz calma y firme, y el público entendió, y más importante, creyó. El imperio que él había construido con caridad y apariencias comenzó a desmoronarse. Primero discretamente, con susurros y rumores, después en una avalancha imparable de revelaciones. Procesos judiciales surgieron de todos lados, denuncias estallaron en las redes sociales, titulares escandalosos estampaban los periódicos, cuentas en el exterior fueron bloqueadas, contratos millonarios fueron revocados, premios y honores fueron cancelados. Lo que antes era la imagen de un benefactor, de un hombre íntegro y respetable, ahora era el rostro de un depredador, expuesto en toda su crueldad. La compañera embarazada, con la dignidad que le quedaba, dejó el hogar dorado que se había convertido en una prisión. Llevó consigo solo lo esencial y la promesa silenciosa de que su hijo no heredaría el silencio, la sumisión. En la nueva casa de la mujer que un día fue invisibilizada, llegó una nota simple y sincera. «Gracias por mostrarme la verdad. Quiero criar a alguien que no se parezca a él, sino quizás un poco a ti». Ella sonrió, una sonrisa pequeña, pero verdadera, que alcanzaba los ojos e iluminaba su rostro. Tomó el diario antiguo, aquel que guardaba sus secretos y sus promesas, y escribió la última línea, la conclusión de un ciclo y el inicio de otro. No sobreviví a él. Lo superé. Y con esto cerró no solo una historia de abuso y traición, sino que inauguró un viaje de liberación, de redescubrimiento de sí misma. Mientras tanto, en una celda fría e impersonal, el hombre que un día se rió de su dolor, que la había borrado de su vida, miraba el techo sin respuestas, sin la pompa y la gloria que lo habían definido, sin fortuna, sin poder, sin control. Por primera vez en su vida, no tenía cómo escapar de su propia historia, de las consecuencias de sus actos. Y ella finalmente tenía lo que nunca le dieron: paz, una voz que resonaba con fuerza y claridad, y un futuro solo suyo, construido sobre las ruinas de un pasado que había por fin superado. La paz, cuando finalmente llegó, no vino como una explosión de alegría, sino como un susurro suave, un alivio lento que se extendía por cada fibra de su ser. Era como si el aire dentro del departamento, antes pesado y denso con el polvo de años de mentiras, hubiera sido purificado por una brisa fresca. Se permitió un momento para saborear la quietud, el silencio que ahora era de libertad, no de opresión. El diario, con la última línea escrita, yacía cerrado sobre la mesa de centro, un testimonio mudo de una batalla ganada. La blusa azul, que antes escondía la humillación, ahora parecía un talismán de su nueva fuerza, y sus ojos, que un día fueron espejos de dolor, reflejaban una luz serena, casi victoriosa. La ciudad allá afuera continuaba su ritmo frenético, pero la urgencia que antes la consumía había disminuido. Las noticias sobre la caída del imperio de Eduardo se extendían como fuego en campo seco, cada nuevo titular un eco de su propia voz, amplificada por cientos de otras. Los programas de televisión, antes repletos de elogios al benefactor, ahora desentrañaban su historia, revelando capas de corrupción y abuso. Los periodistas,
que antes ignoraban sus súplicas veladas, ahora la buscaban, sedientos de más detalles, de su versión de la historia. Pero ella, la archivista de la verdad, sabía que lo más importante ya se había dicho. El silencio, a veces, era la respuesta más elocuente. El timbre sonó en la madrugada, un sonido discreto que rompió la quietud de la noche. Ella ya lo esperaba. Lucía estaba parada en la puerta, la silueta del embarazo evidente bajo el abrigo fino, el rostro marcado por el cansancio y por una mezcla de miedo y alivio. En los ojos de Lucía, Gabriela vio la misma ingenuidad que un día la había habitado, pero también una nueva claridad, el dolor de la desilusión que se transformaba en fuerza. No hubo abrazos efusivos, ni palabras de consuelo vacías, solo una mirada de comprensión mutua, la conexión silenciosa entre dos mujeres que, de formas diferentes, habían sido víctimas del mismo depredador. «Gracias», susurró Lucía, la voz entrecortada, y Gabriela solo asintió abriendo espacio para que entrara. La nota que Lucía había enviado, con la promesa de un hijo que no heredaría el silencio, era más que gratitud, era un pacto, el inicio de una alianza improbable. Lucía traía consigo una pequeña maleta, lo esencial como había prometido. Pero lo más valioso que traía era el coraje de recomenzar, de deconstruir el mundo que Eduardo había pintado para ella. Los primeros días fueron delicados, como si caminaran sobre fragmentos de vidrio. La casa, antes un santuario de su soledad calculada, ahora albergaba la presencia de otra mujer y la gestación de una nueva vida. Gabriela observaba a Lucía con una curiosidad gentil, notando los pequeños gestos, la forma como acariciaba su vientre, la melancolía que a veces velaba su mirada. Lucía, por su parte, parecía hipnotizada por la calma de Gabriela, por la forma como se movía con gracia a pesar de la silla, por la serenidad que irradiaba incluso después de todo lo que había pasado. Una noche, mientras tomaban té en el balcón, la ciudad brillando debajo de ellas, Lucía finalmente rompió el hielo que las separaba. La carta, ¿qué había en ella? Además del audio, quiero decir. Aquello me hizo ver todo de una forma que no podía antes. Gabriela sonrió levemente, una sonrisa que contenía años de dolor y superación. La carta explicaba el patrón, Lucía, cómo él manipulaba, cómo aislaba, cómo usaba el encanto para construir una prisión dorada. No era solo sobre mí, o sobre ti, era sobre todas las mujeres que él silenció, las empresas que aplastó, las vidas que destruyó en nombre del poder. Gabriela explicó sobre los documentos, los extractos, las imágenes que revelaban no solo el fraude financiero, sino la red de influencia que Eduardo había construido, sobornando políticos, silenciando periodistas e incluso manipulando el sistema de salud para encubrir la verdad sobre el accidente. El accidente no fue un error, fue un intento de callarme para siempre, reveló Gabriela, la voz firme sin un ápice de autocompasión. Lucía llevó las manos a la boca, los ojos desorbitados de horror. La ficha caía, revelando la verdadera cara del hombre que ella había amado. Yo no sabía. Él siempre fue tan convincente. Él era un maestro en el arte de la ilusión, concordó Gabriela, observando las luces de la ciudad. Pero la verdad, Lucía, siempre encuentra un camino. Y tu valentía de venir aquí, de confrontar esa verdad, es el primer paso para tu propia libertad. La conversación se extendió por la noche, y Lucía, por primera vez, se sintió realmente escuchada, comprendida. Desahogó sobre las promesas vacías, el control sutil, la sensación de estar siempre bajo escrutinio, incluso cuando pensaba que estaba viviendo un cuento de hadas. Gabriela escuchó pacientemente, ofreciendo no consejos, sino empatía y la certeza de que ella no estaba sola. Mientras Lucía se adaptaba a la nueva rutina, Gabriela no paraba. El perfil anónimo que había alimentado durante años, ahora con millones de seguidores, se había convertido en una plataforma poderosa. Mensajes de mujeres de todo el país llegaban por miles, cada una contando una historia de abuso, manipulación, silenciamiento. Gabriela, con la ayuda de un pequeño equipo de abogados y periodistas independientes que se unieron a la causa, transformó el perfil en un movimiento.
Ya no era solo una víctima, sino una voz para los sin voz, una catalizadora de cambio. Las denuncias contra Eduardo eran apenas la punta del iceberg, revelando una red mucho mayor de corrupción e impunidad. Los medios, que antes la celebraban como la mujer que derribó a un titán, ahora la veían como una figura controvertida, una justiciera digital. Pero a Gabriela no le importaban los títulos, su misión era mayor. Comenzó a organizar encuentros en línea, charlas virtuales, creando una comunidad de apoyo y empoderamiento. Lucía, inicialmente vacilante, comenzó a participar, ofreciendo su testimonio, su perspectiva como alguien que estuvo en el epicentro de la farsa. Su vulnerabilidad y su honestidad resonaron con miles de personas y ella poco a poco encontraba su propia voz. Pero no todo era calma. Desde dentro de la celda fría, Eduardo, aunque despojado de su fortuna, aún tenía sus contactos. Abogados caros intentaban revertir las decisiones. Asesores de prensa trabajaban para limpiar su imagen, y algunos de sus antiguos aliados, temiendo ser arrastrados al escándalo, intentaban desacreditar a Gabriela y al movimiento. Rumores comenzaron a circular, cuestionando la veracidad de las pruebas, insinuando que Gabriela era una mujer amargada en busca de venganza. Un ex empleado de Eduardo, un hombre llamado Ricardo, que había sido su mano derecha en muchas de las manipulaciones, comenzó a aparecer en los medios, defendiendo al ex jefe y sembrando dudas sobre las acusaciones. Gabriela sabía que la batalla no estaba completamente ganada. La caída de Eduardo era un hito, pero la red de poder que él había construido era compleja y tenía raíces profundas. La paz que ella sentía era real, pero la vigilancia era constante. Observaba las noticias, monitoreaba las redes sociales y sabía que Ricardo era apenas el primero de muchos que intentarían resucitar la imagen del hombre que ella había derribado. Pero ahora, ella no estaba sola. Tenía a Lucía a su lado y una legión de voces que juntas eran inolvidables. La mañana traía consigo un nuevo ritmo para Gabriela, un compás dictado ya no por la espera angustiante, sino por la urgencia de una causa mayor. La silla de ruedas, antes un recordatorio constante de su vulnerabilidad, era ahora una extensión de su voluntad inquebrantable, llevándola de un lado a otro del departamento que se había transformado en un cuartel general. El olor a café fresco se mezclaba con el aroma de papeles y la ligera fragancia de las flores que Lucía, en un gesto de cariño y esperanza, había traído para alegrar el ambiente. Eran flores frescas, vibrantes, un contraste gritante con el ramo marchito que había marcado el inicio de su liberación. Lucía, con el vientre cada vez más prominente, había encontrado su propio espacio en aquel nuevo hogar y en aquella nueva vida. Ya no era la joven ilusionada, sino una mujer en transformación, absorbiendo cada palabra de Gabriela, cada lección de resiliencia. Pasaba horas al lado de Gabriela, ayudando a organizar los mensajes que llegaban por miles en el perfil anónimo, transcribiendo testimonios y a veces incluso respondiendo a algunas de las mujeres que buscaban apoyo, compartiendo su propia experiencia con una honestidad que tocaba profundamente. Su voz, antes vacilante, ganaba fuerza cada día, y los encuentros virtuales promovidos por Gabriela se convirtieron en un refugio para muchas, un espacio donde el dolor era compartido y la esperanza sembrada. «Tienes una forma de tocar a las personas, Lucía», observó Gabriela una tarde, mientras la veía responder a un mensaje particularmente emotivo. «Es como si pudieran sentir tu verdad a través de las palabras». Lucía sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. «Solo estoy diciendo lo que tú me enseñaste, Gabriela, que nuestra voz es nuestra mayor arma». La complicidad entre ellas crecía, tejida en conversaciones nocturnas, en silencios confortables y en la certeza de que estaban construyendo algo significativo juntas. Sin embargo, la calma era solo superficial. La sombra de Eduardo, incluso tras las rejas, aún se extendía. Ricardo, su antigua mano derecha, se había convertido en el portavoz de una campaña de difamación cuidadosamente orquestada. Aparecía en programas de entrevistas, concedía ruedas de prensa, siempre con la misma narrativa. Gabriela era una mujer inestable, movida por la venganza,
que había fabricado pruebas para destruir la reputación de un hombre íntegro. La señora Gabriela siempre tuvo una mente peculiar, decía, con un tono de falsa preocupación, y su accidente, infortunadamente, solo agravó su estado emocional. Es lamentable que use una tragedia personal para atacar a alguien que siempre la ayudó. Las palabras de Ricardo, aunque vacías de verdad, encontraban eco en algunos sectores de los medios y de la sociedad que preferían creer en la versión conveniente, en la imagen de un Eduardo benefactor. Las redes sociales, antes unánimes en su apoyo a Gabriela, comenzaban a dividirse. Surgían comentarios maliciosos, cuestionando su cordura, su moral. La presión era inmensa, pero Gabriela no se alteraba. Sabía que era una táctica antigua, el intento de desacreditar a la víctima para invalidar la denuncia. «Está intentando deshumanizarme, Lucía», explicó Gabriela, mientras veían una de las entrevistas de Ricardo. «Si soy solo una mujer loca y vengativa, la verdad que revelé se vuelve irrelevante». Pero Gabriela ya había previsto esto. Su paciencia no era pasividad, sino una estrategia calculada. No respondería directamente a las provocaciones de Ricardo. En vez de eso, se adentraría en la red de mentiras. La clave para desenmascarar a Ricardo estaba en su propio pasado. Gabriela había descubierto, durante su meticulosa recolección de información, que Ricardo no era solo un empleado leal, sino un cómplice activo en muchas de las transacciones ilícitas de Eduardo. Había una empresa fantasma en el exterior, usada para desviar fondos, y Ricardo era el principal operador. Pero había algo más, algo que la intuición de Gabriela la llevaba a investigar más a fondo. Ricardo tenía un historial de manipulación y traición que iba más allá de Eduardo. Activó su red de contactos, personas que habían sido perjudicadas por Eduardo y que ahora confiaban en Gabriela. Un ex contador, despedido injustamente, proporcionó detalles sobre la empresa fantasma. Una ex secretaria, que había sido silenciada con amenazas, reveló sobre documentos falsificados. Y más importante, una pista sobre un caso antiguo, un escándalo que involucraba una fundación de caridad que Ricardo había administrado años antes de trabajar para Eduardo. La fundación había quebrado misteriosamente, y los fondos que deberían ir para niños necesitados habían desaparecido. Gabriela sintió un escalofrío. No se trataba solo de defender su propio honor, sino de exponer un patrón de comportamiento depredador que se repetía. Ricardo no era solo un lacayo de Eduardo, era un lobo con piel de cordero, un manipulador por cuenta propia. La revelación sobre la fundación, si se comprobaba, sería devastadora para la imagen que él intentaba construir. «Lucía, necesito que me ayudes con algo», dijo Gabriela una mañana, con un brillo determinado en los ojos. «Vamos a rastrear a los beneficiarios de aquella fundación antigua. Quiero saber qué pasó con los niños que deberían haber sido ayudados». Lucía, que ya se había convertido en una compañera inseparable, asintió con seriedad. La tarea era ardua, pero la perspectiva de traer justicia para aquellos que habían sido olvidados, especialmente niños, las impulsaba. Mientras se sumergían en los archivos polvorientos y en las pocas noticias antiguas que conseguían encontrar, una nueva pieza del rompecabezas comenzó a formarse. Había una familia en particular, una madre y 2 hijos, que deberían haber recibido una ayuda sustancial de la fundación para un tratamiento médico urgente. El tratamiento nunca ocurrió, y la familia desapareció del radar. La historia era trágica, y si se vinculaba a Ricardo, sería la prueba irrefutable de su verdadera índole. Gabriela sabía que la exposición de Ricardo no sería solo una victoria personal, sería un golpe estratégico que desestabilizaría lo que quedaba de la red de Eduardo y enviaría un mensaje claro. La verdad, por más que intentaran enterrarla, siempre emergería. Y ella, la mujer que un día fue borrada, estaba allí para garantizar que la luz de la verdad brillara sobre todos los rincones oscuros. La batalla contra Eduardo había terminado, pero la guerra contra la impunidad y la manipulación apenas comenzaba, y Gabriela con Lucía a su lado estaba lista para cada nuevo desafío. La búsqueda de la familia desaparecida se convirtió en el nuevo centro de la vida de Gabriela y Lucía. El departamento, ya un caldero de información y denuncias,
ganó un nuevo enfoque, con mapas antiguos y registros polvorientos esparcidos por las superficies. Cada día, la historia de la Fundación Esperanza se revelaba más sombría. No era solo un caso de mala gestión, era un esquema meticuloso de desvío de fondos, y el doctor Ricardo, el rostro sonriente que ahora defendía a Eduardo en la televisión, era el arquitecto detrás de la fachada de caridad. Gabriela, con su mente aguda y su capacidad para conectar puntos aparentemente inconexos, se sumergía en los detalles. Usaba los contactos que había construido a lo largo de los años, exempleados desilusionados, periodistas de investigación que habían sido silenciados, incluso algunos detectives privados que se solidarizaban con su causa. Lucía, por su parte, con su empatía natural y su voz cada vez más confiada, asumió la tarea delicada de intentar localizar a la familia. Escudriñaba redes sociales antiguas, foros de apoyo a enfermedades raras e incluso obituarios, con la esperanza de encontrar cualquier rastro. «Es como buscar una aguja en un pajar, Gabriela», desahogó Lucía una noche, la frustración evidente en su voz. «Simplemente desaparecieron. No hay registros, no hay nada». El embarazo avanzado traía un cansancio extra, pero también una determinación feroz. La idea de niños siendo privados de tratamiento, de una familia desamparada, la tocaba profundamente. Gabriela, observando el agotamiento de Lucía, ofreció un té de manzanilla. «Es exactamente lo que ellos querían, Lucía, que las víctimas fueran olvidadas, que las historias se perdieran en el tiempo. Pero no lo vamos a permitir. La verdad tiene una forma de manifestarse, y a veces se esconde en los lugares más improbables». La presión externa, mientras tanto, aumentaba. El doctor Ricardo intensificaba su campaña de desinformación. Comenzó a insinuar que Gabriela era una manipuladora de masas, usando la tragedia ajena para sus propios fines. Algunos medios de comunicación, ávidos por un nuevo ángulo, comenzaron a dar espacio a estas narrativas, creando una ola de desconfianza. Mensajes de odio comenzaron a aparecer en los perfiles de Gabriela y Lucía, algunos de ellos amenazadores. «Están intentando intimidarnos», dijo Lucía, mostrando a Gabriela una captura de pantalla de un mensaje anónimo. «Dicen que saben dónde vivimos». El miedo era palpable, pero Gabriela no permitió que las paralizara. Había enfrentado amenazas mucho peores en el pasado. «Es una señal de que estamos llegando cerca, Lucía. No gastarían tanta energía si no tuvieran algo que esconder». El giro vino de una fuente inesperada. Una de las exsecretarias de Eduardo, que había sido una de las primeras en presentarse a Gabriela, recordó un detalle insignificante en su momento. Ricardo había hecho una donación anónima a una pequeña clínica de rehabilitación en una ciudad del interior, justo después del escándalo de la fundación. No era una donación lo suficientemente grande para levantar sospechas, pero era extraña, considerando su reputación de avaricia. Gabriela sintió un chasquido. ¿Por qué Ricardo donaría a una clínica de rehabilitación, a menos que alguien que él quisiera mantener en secreto estuviera allí? La intuición de Gabriela raramente fallaba. Pidió a uno de sus contactos, un expolicía con experiencia en localizar personas desaparecidas, que investigara la clínica. La respuesta llegó algunos días después. La clínica, de hecho, había albergado a una mujer y sus 2 hijos hace algunos años. La mujer estaba en tratamiento para una condición de salud debilitante, y los niños, aunque saludables, necesitaban cuidados especiales debido a la situación de la madre. Lo más sorprendente fue que los gastos habían sido pagados por una donación anónima, pero los registros indicaban que el dinero venía de una cuenta offshore que Gabriela ya había identificado como vinculada a Ricardo. La familia ya no estaba allí, pero la pista era caliente. El ex policía logró rastrear a uno de los hijos, ahora un joven adulto, que se había mudado a la capital y trabajaba en un pequeño restaurante. El nombre del joven era Daniel. La noticia trajo una ola de alivio y una nueva urgencia. Gabriela y Lucía sabían que necesitaban ser cautelosas. Abordar a Daniel directamente podría asustarlo o ponerlo en peligro. Necesitaban una estrategia que garantizara su seguridad y al mismo tiempo permitiera que la verdad saliera a la luz. «Puede que no sepa la verdad sobre lo que pasó con la fundación»,
ponderó Lucía, la voz llena de preocupación. Puede haber sido manipulado, así como yo lo fui. Gabriela asintió. Por eso necesitamos ser cuidadosas. No vamos a confrontarlo, Lucía. Vamos a ofrecerle la oportunidad de contar su propia historia, de tener su voz escuchada. Su historia es la prueba que necesitamos para desenmascarar a Ricardo de una vez por todas. La perspectiva de encontrar a Daniel, de finalmente dar voz a una de las víctimas olvidadas de Ricardo, encendió una nueva llama de esperanza. La paz que Gabriela había encontrado al inicio de su jornada estaba siendo probada, pero su determinación, ahora compartida con Lucía, era inquebrantable. La red de mentiras de Eduardo y Ricardo estaba a punto de ser deshecha, hilo por hilo, y la verdad, como un río caudaloso, estaba a punto de desbordarse, arrastrando consigo todos los secretos. La estrategia para abordar a Daniel fue elaborada con la misma precisión con que Gabriela había desvelado los secretos de Eduardo. No habría confrontación ni acusaciones. La idea era ofrecer un espacio seguro para que él, si quisiera, pudiera compartir su historia. Lucía sugirió que el abordaje se hiciera a través del perfil anónimo, que ahora se había convertido en un faro de esperanza para tantas víctimas. El mensaje sería genérico, una invitación para personas que fueron afectadas por fundaciones de caridad fraudulentas, pero con detalles sutiles que solo Daniel reconocería. Necesita sentir que no está solo, que hay otras personas que pasaron por algo parecido, explicó Lucía, la voz suave, pero firme, y que existe un lugar donde la verdad puede ser dicha sin miedo. Gabriela estuvo de acuerdo. La empatía de Lucía era un triunfo inestimable. El mensaje fue cuidadosamente redactado, publicado en el perfil con millones de seguidores. No mencionaba nombres, solo la descripción de una fundación que prometía ayuda a familias con enfermedades crónicas y que de repente desapareció, dejando un rastro de promesas rotas. La respuesta llegó en menos de 24 horas. Un correo electrónico corto, viniendo de una dirección genérica, pero con el nombre de Daniel en la firma. Estaba escéptico, pero la descripción de la fundación y la mención de una clínica de rehabilitación en el interior lo habían intrigado. La comunicación inicial fue por correo electrónico, lenta y cautelosa. Gabriela y Lucía se turnaban en las respuestas, construyendo un puente de confianza. No presionaban, solo escuchaban, haciendo preguntas abiertas, permitiendo que Daniel dictara el ritmo. Él reveló que su madre había fallecido algunos años después de dejar la clínica y que la vida de su familia había sido un constante desafío desde entonces. Recordaba la donación anónima, que parecía una bendición, pero que duró poco, dejándolos en una situación aún más precaria que antes. La confianza fue creciendo y Daniel, finalmente, aceptó un encuentro virtual. La videollamada fue programada para una noche lluviosa. El sonido de la lluvia golpeando en la ventana del departamento de Gabriela, creando una banda sonora melancólica. Daniel apareció en la pantalla, un joven de 20 y tantos años, con ojos cansados, pero una dignidad silenciosa. Trabajaba largas horas y cuidaba a su hermano menor, que tenía problemas de salud. «No sé qué quieren de mí», comenzó Daniel, la voz ronca. «Pero la historia de aquella fundación es la historia de mi familia». Gabriela, con su habitual calma, explicó el propósito del movimiento, la búsqueda por justicia, la lucha contra la impunidad. Lucía, sentada a su lado, añadió su propia experiencia, la forma en que Eduardo la había manipulado, el dolor de la desilusión. La vulnerabilidad de Lucía pareció tocar a Daniel. Vio en ella no una extraña, sino alguien que entendía la complejidad de la traición. Fue entonces cuando Daniel comenzó a hablar, y su historia llenó el espacio virtual con un dolor palpable. Describió la esperanza inicial cuando la Fundación Esperanza prometió cubrir el tratamiento de su madre y garantizar el futuro de los hijos. Recordaba a un hombre encantador y persuasivo que visitaba la clínica siempre con promesas grandiosas. No sabía el nombre del hombre, pero lo describió con detalles. La voz suave, los ojos que parecían ver a través de ti, la promesa de un futuro mejor. Gabriela y Lucía se miraron. La descripción era inconfundible. Era Ricardo. Decía que era un benefactor anónimo, contó Daniel, la voz quebrada por la emoción.
Mi madre le creyó. Pensó que era un milagro, pero el dinero dejó de llegar. El tratamiento fue interrumpido. Tuvimos que vender todo lo que teníamos. Mi madre nunca se recuperó de la decepción. Se sentía culpable, como si nos hubiera fallado. Continuó, describiendo los años de lucha, la pobreza, la enfermedad de su madre agravándose, la necesidad de Daniel de dejar la escuela para trabajar. La voz de Lucía se quebró en un sollozo silencioso. La injusticia era abrumadora. «Tengo algunos papeles antiguos», dijo Daniel vacilante, «cartas que mi madre guardaba, algunos recibos». Ella siempre decía que un día la verdad saldría a la luz. Prometió enviarlos por correo. La llamada terminó, dejando a Gabriela y Lucía en un silencio pesado, lleno por la tristeza de la historia de Daniel. Pero también había una nueva determinación. El dolor de Daniel era la prueba que necesitaban. Los documentos, las cartas, los recibos, todo esto combinado con el testimonio de Daniel, sería irrefutable. «Es él, Lucía», afirmó Gabriela, la voz firme. «Es Ricardo. Usó la fundación para desviar dinero, y después se deshizo de la familia cuando se volvieron un inconveniente». Con la historia de Daniel y la promesa de los documentos, Gabriela tenía el golpe final contra Ricardo. La estrategia sería exponer a Ricardo públicamente, no solo como un cómplice de Eduardo, sino como un criminal por cuenta propia, un hombre que se aprovechaba de los más vulnerables. Convocaría una rueda de prensa, invitaría a los periodistas que se habían convertido en sus aliados y usaría su perfil en línea para amplificar la voz de Daniel. La noticia de que la verdad sobre Ricardo estaba a punto de ser revelada se extendió rápidamente entre bastidores. Ricardo, sintiendo el cerco cerrarse, intensificó sus ataques. Las amenazas anónimas se volvieron más explícitas, los mensajes de odio más virulentos. La seguridad del departamento fue reforzada, pero Gabriela sabía que la batalla final se acercaba. No temía. La voz de Daniel, sumada a la suya propia y a la de Lucía, era un coro inquebrantable, y la verdad, finalmente, estaba a punto de prevalecer. La espera por los documentos de Daniel era una agonía silenciosa, puntuada por el tic-tac del reloj y por el sonido de la lluvia que, tercamente, persistía allá afuera. Cada golpe en la puerta, cada notificación en el celular, traía una mezcla de esperanza y aprensión. Gabriela y Lucía sabían que aquellos papeles eran la pieza que faltaba, la prueba material que vincularía a Ricardo a su oscuro pasado y, finalmente, desenmascaría la farsa que él y Eduardo habían construido. Mientras esperaban, la ofensiva de Ricardo se intensificaba. No solo continuaba apareciendo en los medios, sino que ahora utilizaba bots y perfiles falsos en las redes sociales para inundar los comentarios de Gabriela con acusaciones de fraude y trastornos mentales. La narrativa era siempre la misma: una mujer desequilibrada, traumatizada por un accidente, buscando venganza contra un hombre de bien. La presión era implacable, y hasta algunos de los partidarios más fervientes de Gabriela comenzaban a vacilar ante la avalancha de desinformación. «Es como si estuviéramos luchando contra una hidra», comentó Lucía, exhausta, mientras scrolleaba por el feed de comentarios. «Cortamos una cabeza y dos nuevas aparecen». El embarazo pesaba, y las noches mal dormidas cobraban su precio. Pero con cada mensaje de odio, con cada nueva mentira esparcida por Ricardo, la determinación de Gabriela se solidificaba. Se había prometido a sí misma que no cedería, no después de todo lo que había superado. «Quieren cansarnos, Lucía», respondió Gabriela, los ojos fijos en la pantalla, pero la mente ya trazando los próximos pasos. «Quieren que dudemos de nosotras mismas, que desistamos, pero no lo haremos, no ahora». Finalmente, en una tarde soleada que contrastaba con la tormenta que se formaba en sus vidas, el paquete de Daniel llegó. Era un sobre simple, sin remitente, entregado por un servicio de mensajería discreto. Gabriela lo abrió con manos firmes, mientras Lucía observaba el corazón latiendo fuerte. Dentro había una pila de papeles amarillentos por el tiempo, cartas escritas a mano por la madre de Daniel, detallando las promesas de la fundación
y la esperanza que se deshizo, recibos de pagos que cesaron abruptamente, y lo más crucial, una copia de un contrato firmado por Ricardo, con el logotipo de la Fundación Esperanza, prometiendo asistencia financiera vitalicia a la familia. La prueba era irrefutable. Las fechas, los valores, la firma de Ricardo, todo encajaba perfectamente con la historia de Daniel y con la información que Gabriela ya había recolectado sobre la empresa fantasma de Eduardo. El contrato, en particular, era la pieza clave. Mostraba no solo la participación de Ricardo, sino la naturaleza premeditada de su fraude. Había engañado a una familia vulnerable, usando la caridad como un disfraz para su propio beneficio. «Es él, Lucía», susurró Gabriela, la voz cargada de una satisfacción fría. Firmó su propia sentencia. La energía en el departamento cambió. La tensión dio lugar a una fiebre de actividad. Gabriela y Lucía trabajaron incansablemente, organizando los documentos, digitalizándolos, preparando una presentación clara y concisa para la rueda de prensa. También contactaron con Daniel, quien al saber que los documentos habían llegado, se sintió aliviado y determinado a testificar, aunque fuera virtualmente. Su voz, ahora, ya no era la de una víctima vacilante, sino la de alguien listo para luchar por justicia. Gabriela convocó la rueda de prensa para 2 días después. Sabía que el tiempo era esencial. Cuanto más tiempo tuviera Ricardo para esparcir sus mentiras, más difícil sería revertir la narrativa. Invitó a los periodistas que habían demostrado integridad e interés en su causa, aquellos que no se habían doblegado ante la presión de Eduardo y Ricardo. También preparó un comunicado de prensa detallado, con todos los hechos y las pruebas documentales. En las horas que precedieron a la rueda de prensa, Gabriela sintió una extraña calma. No era la calma de la resignación, sino la de la certeza. Había recorrido un largo camino desde el accidente, desde la oscuridad del hospital, desde el dolor de la traición. Ahora estaba en control, no solo de su propia narrativa, sino de la narrativa de tantas otras personas que habían sido silenciadas. Lucía, percibiendo la quietud de Gabriela, puso la mano en su hombro. «¿Estás lista, Gabriela?» «Estamos listas». Sus ojos se encontraron, y en ellas había la comprensión mutua de un viaje compartido, de una amistad forjada en la adversidad. La rueda de prensa sería transmitida en vivo. Gabriela no usaría un podio, sino que se sentaría en su silla de ruedas, un símbolo de su resiliencia. No hablaría con rabia, sino con la autoridad de la verdad. La batalla ya no era solo sobre Eduardo, era sobre exponer un sistema de corrupción y manipulación, y Ricardo sería el próximo en caer. La luz de la verdad estaba a punto de barrer las sombras, y Gabriela estaba lista para ser su faro. El día de la rueda de prensa amaneció con un cielo límpido, un contraste irónico con la tormenta que estaba a punto de abatirse sobre la reputación de Ricardo. El lugar elegido fue un auditorio pequeño, pero estratégico, alquilado por uno de los periodistas aliados de Gabriela. Las cámaras y micrófonos ya estaban posicionados, y una mezcla de reporteros escépticos y ansiosos llenaba las sillas. La expectativa era palpable. Gabriela llegó acompañada por Lucía, quien, a pesar del avanzado embarazo, irradiaba una fuerza silenciosa. Gabriela, en su silla de ruedas, no mostró vacilación. Sus ojos, antes marcados por el dolor, ahora brillaban con una determinación inquebrantable. Se posicionó frente al podio, donde un monitor mostraba la presentación que ella y Lucía habían preparado. «Buenas tardes a todos», comenzó Gabriela, su voz clara y firme, llenando el ambiente sin necesidad de gritar. «En los últimos meses, he sido blanco de una campaña de difamación orquestada por Eduardo y, más recientemente, por el doctor Ricardo. Han intentado silenciarme, desacreditar mi historia y desviar la atención de sus propias acciones. Pero la verdad, como un río, siempre encuentra su camino». Hizo una pausa permitiendo que sus palabras asentaran. «Hoy no estoy aquí para hablar sobre mí, sino sobre las víctimas. Sobre las personas que fueron engañadas, explotadas y olvidadas por la Fundación Esperanza. Y sobre la verdadera cara del doctor Ricardo». Con un gesto, la primera imagen apareció en la pantalla.
el logo sonriente de la Fundación Esperanza, seguido por fotos de niños y familias que supuestamente habrían sido ayudados. Enseguida, Gabriela comenzó a presentar las evidencias. Mostró los extractos bancarios que comprobaban el desvío de fondos, las empresas fantasma de Eduardo, y entonces, con un clic, la imagen del contrato firmado por Ricardo, prometiendo asistencia vitalicia a la familia de Daniel. Este documento, explicó Gabriela señalando la pantalla, es la prueba de que el doctor Ricardo no era solo un defensor de Eduardo, era un participante activo, un arquitecto de este fraude que se aprovechó de la vulnerabilidad de familias desesperadas. Prometió esperanza y entregó desesperación. El murmullo en la sala aumentó. Los periodistas garabateaban en sus blogs, algunos con expresiones de conmoción. Y para que la verdad sea aún más clara, continuó Gabriela, tenemos el testimonio de una de las víctimas directas del doctor Ricardo, un joven que, por seguridad, prefiere mantener su identidad visual protegida, pero que está dispuesto a compartir su historia. Lucía, con una tablet en manos, ajustó la conexión. El rostro de Daniel apareció en la pantalla, ligeramente borroso, pero su voz era nítida y cargada de emoción. Narró su historia, desde la promesa inicial de la Fundación Esperanza, la figura carismática de Ricardo, la esperanza de su madre, hasta el abandono abrupto, la interrupción del tratamiento y los años de privación que siguieron. Mi madre murió creyendo que nos había fallado, dijo Daniel, la voz entrecortada, pero firme. Pero no fue ella quien falló. Fue el hombre que prometió ayudarnos y después nos tiró como basura. Nos quitó todo, la esperanza, la salud de mi madre, mi infancia. El silencio en la sala era casi ensordecedor, roto solo por los clics de las cámaras. La historia de Daniel, contada con un dolor tan real, alcanzó a todos. Ya no era una cuestión de números o documentos, era la historia de una familia destruida. Cuando Daniel terminó, Gabriela retomó la palabra. Esta es solo una de las muchas historias, pero es la prueba irrefutable de que el doctor Ricardo no es el hombre que intenta ser en la televisión. Es un depredador, un criminal que se esconde detrás de una fachada de respetabilidad. La rueda de prensa terminó con una avalancha de preguntas. Gabriela y Lucía, con la ayuda de los periodistas aliados, respondieron a cada una de ellas, proporcionando detalles, confirmando hechos y reforzando la autenticidad de las pruebas. La repercusión fue inmediata y devastadora para Ricardo. Las imágenes de Gabriela, serena y determinada, y la voz emocionada de Daniel, dominaron los noticieros. La narrativa de mujer desequilibrada se desmoronó bajo el peso de la evidencia. La opinión pública, antes dividida, comenzó a volverse masivamente contra Ricardo. Sus patrocinadores comenzaron a retirar el apoyo, sus programas de televisión fueron suspendidos, y las redes sociales, antes usadas para difamar a Gabriela, ahora se llenaban de indignación contra él. Órdenes de cateo fueron emitidas para las oficinas de Ricardo y sus residencias. La policía, que antes parecía reticente a actuar, ahora se veía bajo intensa presión pública. La red de mentiras que Eduardo y Ricardo habían tejido se estaba deshaciendo rápidamente, y la caída de Ricardo era solo el comienzo. Gabriela y Lucía volvieron al departamento, exhaustas, pero con una sensación de deber cumplido. La batalla aún no había terminado, pero la victoria moral era innegable. La verdad había sido revelada, y la justicia, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar al alcance. La paz que Gabriela había buscado estaba más cerca que nunca, y la voz de Daniel, finalmente oída, resonaba como un himno de esperanza para todas las víctimas silenciadas. La caída de Ricardo fue meteórica y brutal. La rueda de prensa de Gabriela actuó como un catalizador, transformando la indignación latente en una avalancha de acciones. En pocas horas, las redes sociales fueron inundadas con el hashtag Justicia para Daniel, y la historia de la familia explotada por la Fundación Esperanza se convirtió en un grito de guerra. Los programas de televisión de Ricardo fueron cancelados, sus contratos de publicidad rescindidos, y la fachada de respetabilidad que había construido a lo largo de años se desmoronó en cuestión de días. La presión pública sobre las autoridades fue abrumadora. A la mañana siguiente de la rueda de prensa, órdenes de arresto fueron expedidas.
Ricardo fue detenido en su mansión lujosa, intentando, en vano, borrar datos de computadoras y celulares. La escena de su arresto, transmitida en vivo por helicópteros de noticieros, mostraba a un hombre que, momentos antes, era una figura pública intocable, ahora esposado y con el rostro pálido, la imagen de su arrogancia sustituida por la desesperación. La noticia del arresto de Ricardo reverberó como un terremoto en el mundo de Eduardo. Él, que venía manteniéndose en un silencio cauteloso, intentando desvincularse de la imagen de Ricardo, vio su propio castillo de naipes comenzar a derrumbarse. Con Ricardo preso, la posibilidad de un acuerdo de delación premiada pendía en el aire y Eduardo sabía que su cómplice tenía información suficiente para derribarlo definitivamente. La paranoia lo consumía. Despidió a asesores, cambió de abogados y se aisló en su propiedad, intentando controlar los daños, pero con cada noticia, el cerco se apretaba. En el departamento de Gabriela, la atmósfera era de un alivio exhaustivo. El arresto de Ricardo era una victoria monumental, un hito en la lucha por justicia. Lucía, sentada en el sofá, observaba las noticias en la televisión, una sonrisa cansada, pero genuina, en sus labios. «Lo logramos, Gabriela», dijo, la voz entrecortada por la emoción. «Realmente lo logramos». Gabriela asintió sintiendo un peso gigantesco ser retirado de sus hombros. La venganza, que por tanto tiempo la había impulsado, ahora daba lugar a una sensación más profunda de propósito. No era solo sobre Eduardo y Ricardo, era sobre dar voz a quienes no la tenían, sobre exponer la corrupción y defender a los vulnerables. «Es un paso enorme, Lucía», respondió Gabriela, la mirada fija en la pantalla que mostraba a Ricardo siendo llevado a la patrulla. «Pero la lucha aún no ha terminado. Eduardo todavía está suelto». A pesar de la euforia de la victoria parcial, la realidad era que el principal arquitecto de su dolor, Eduardo, aún estaba impune. La exposición de Ricardo había, de cierta forma, fortalecido la posición de Gabriela para ir tras Eduardo, pero también lo había vuelto más peligroso. Era un hombre acorralado, y los hombres acorralados podían ser imprevisibles. Los días siguientes fueron dedicados a consolidar la victoria. Gabriela y Lucía trabajaron con los abogados para garantizar que las pruebas contra Ricardo fueran robustas y que el testimonio de Daniel fuera debidamente formalizado. El equipo jurídico de Gabriela, que antes enfrentaba escepticismo, ahora tenía un caso sólido y el apoyo de la opinión pública. Mientras tanto, la salud de Lucía se volvía una prioridad. El embarazo estaba en sus últimas etapas y el estrés de los últimos meses había cobrado su precio. Gabriela insistió en que Lucía disminuyera el ritmo, pero Lucía, con su resiliencia, continuaba ayudando en la medida de lo posible, impulsada por la misma búsqueda de justicia. «Necesitamos pensar en el próximo paso contra Eduardo», comentó Lucía una tarde, mientras Gabriela revisaba algunos documentos. «Él no se va a quedar quieto». Gabriela concordó. «No lo hará, y es por eso que necesitamos ser más inteligentes». Ricardo era la pieza que faltaba para aprobar el esquema de la fundación. Ahora necesitamos vincular a Eduardo directamente a esto y a otros crímenes que pueda haber cometido. La estrategia contra Eduardo sería diferente. Con Ricardo preso, la presión sobre él sería inmensa. Gabriela planeaba usar la confesión de Ricardo si la hubiera y la información que pudiera obtenerse a partir de sus computadoras y registros para construir un caso irrefutable contra Eduardo. La exposición pública ya había hecho su trabajo con Ricardo. Ahora era hora de enfocarse en la investigación legal y en la presión sobre las autoridades para que Eduardo también fuera responsabilizado. La noche cayó, y con ella una sensación de calma invadió el departamento. La lluvia había parado, y las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana. Gabriela miró a Lucía, que estaba dormida en el sofá, la mano reposando sobre el vientre. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, no solo en la lucha por justicia, sino en sus vidas. La victoria contra Ricardo había traído una nueva esperanza, una promesa de que la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre encontraría su camino hacia la luz. Y Gabriela, ahora más fuerte que nunca, estaba lista para enfrentar lo que viniera, con Lucía a su lado. El arresto de Ricardo
desencadenó una ola de investigaciones que barrió el submundo de negocios ilícitos de Eduardo. Con Ricardo bajo custodia, la Fiscalía intensificó la presión, ofreciendo un acuerdo de colaboración eficaz a cambio de información que llevara a otros involucrados en el fraude de la Fundación Esperanza. Ricardo, un hombre acostumbrado al lujo y a la libertad, no tardó en ceder. La perspectiva de una larga pena de prisión y la pérdida de todo lo que había construido fueron suficientes para quebrar su resistencia. Las revelaciones de Ricardo fueron explosivas. Detalló no solo el esquema de la fundación, sino también una red compleja de lavado de dinero, evasión fiscal y soborno, todo orquestado por Eduardo. Ricardo entregó nombres, fechas, cuentas bancarias e incluso grabaciones de conversaciones que incriminaban a Eduardo de forma irrefutable. Con cada nueva información, el cerco se apretaba en torno al empresario. Eduardo, por su parte, estaba en pánico. Aislado en su propiedad rural, veía su imperio desmoronarse. Sus abogados, antes confiados, ahora le aconsejaban considerar un acuerdo, pero Eduardo, en su arrogancia, se negaba a creer que sería atrapado. Intentó huir, pero sus pasaportes fueron bloqueados y sus bienes congelados. La fortuna que había acumulado ilícitamente ya no podía ser accedida, y la realidad de su ruina se imponía. Mientras la justicia actuaba entre bastidores, Gabriela y Lucía acompañaban todo con una mezcla de alivio y vigilancia. Con cada nueva noticia sobre la delación de Ricardo, la sensación de que la justicia finalmente se estaba haciendo se intensificaba. La prensa, antes dividida, ahora celebraba a Gabriela como una heroína, una mujer que había osado desafiar al poder y la corrupción. «Es casi difícil de creer», comentó Lucía una mañana, mientras tomaban café y leían los titulares. «Parece que fue ayer que luchábamos para que alguien nos escuchara». Gabriela sonrió, una sonrisa que alcanzaba sus ojos. «La verdad tiene un poder propio, Lucía, y nosotras la ayudamos a encontrar su camino». A pesar de la creciente sensación de victoria, la salud de Lucía se volvió una preocupación más inmediata. El embarazo, ya en sus últimos días, estaba exigiendo mucho de ella. El estrés de los meses anteriores había dejado su marca, y el médico recomendó reposo absoluto. Gabriela, con la ayuda de una enfermera particular, cuidaba de Lucía con una dedicación inquebrantable, garantizando que tuviera toda la comodidad y apoyo necesarios. En una tarde tranquila, mientras Gabriela leía para Lucía, la fuente de ella se rompió. El momento, esperado y temido, llegó de repente. La calma que había prevalecido en los últimos días dio lugar a una agitación controlada. Gabriela, con la ayuda de la enfermera, actuó con presteza, llamando al hospital y preparando a Lucía para la ida. En el hospital, las horas se arrastraron. Gabriela esperaba en la sala de espera, la ansiedad mezclada con el agotamiento. La lucha contra Eduardo y Ricardo había moldeado sus últimos meses, pero ahora, la vida de Lucía y la llegada del bebé eran el centro de su universo. Pensó en todo lo que habían pasado juntas, en la fuerza que Lucía había demostrado y en la promesa de un futuro más tranquilo. Horas después, un médico apareció, una sonrisa cansada en el rostro. «Felicidades, Gabriela. Es una niña linda y saludable. Lucía está bien, pero exhausta». Un nudo se deshizo en el pecho de Gabriela. Sintió las lágrimas rodar por su rostro, lágrimas de alivio y alegría pura. Entró en la habitación y encontró a Lucía, pálida, pero con un brillo en los ojos, sosteniendo a la pequeña criatura envuelta en una manta. La bebé era diminuta, con una cabellera oscura y los ojos cerrados. «Conoce a tu ahijada, Gabriela», susurró Lucía, la voz débil pero llena de amor. Gabriela se acercó, el corazón rebosante. Tocó la manita diminuta de la bebé, sintiendo una conexión instantánea. En aquel momento, el dolor del pasado, la lucha por la justicia, todo parecía distante. Solo había la promesa de un nuevo comienzo, de una vida que nacía en medio de la tormenta, trayendo consigo la esperanza y la renovación. La llegada de la bebé marcó un punto de inflexión. La victoria contra Ricardo, la inminente caída de Eduardo y la nueva vida que se iniciaba eran la prueba de que, incluso en las mayores adversidades, la resiliencia
y la verdad podían prevalecer. La justicia estaba en camino, y con ella, la posibilidad de una paz genuina para Gabriela y su nueva familia. La noticia del arresto de Eduardo llegó algunos días después del nacimiento de la bebé, como un regalo tardío y agridulce. La delación de Ricardo, sumada a las pruebas que Gabriela y Lucía habían recolectado, fue la gota que derramó el vaso. Eduardo fue encontrado escondido en un búnker subterráneo en su propiedad rural, intentando desesperadamente destruir documentos y equipos electrónicos. Su captura fue discreta, sin el alarde mediático del arresto de Ricardo, pero igualmente definitiva. El hombre que había manipulado tantas vidas, que se había escondido detrás de una fachada de poder e influencia, estaba finalmente bajo custodia. Para Gabriela, el arresto de Eduardo no trajo una explosión de euforia, sino una profunda y serena sensación de conclusión. La rabia que la había impulsado durante tanto tiempo comenzó a disiparse, dando lugar a un vacío que poco a poco sería llenado por algo más ligero. La venganza había cumplido su papel, pero la verdadera cura venía de la justicia, de la verdad expuesta y de la posibilidad de seguir adelante. Los meses que siguieron fueron un periodo de transición y cura. El juicio de Ricardo y Eduardo fue seguido de cerca por los medios, pero Gabriela optó por mantenerse alejada de los reflectores, enfocándose en su recuperación y en la nueva vida que se desarrollaba a su alrededor. Daniel, con el apoyo de sus abogados, testificó en el tribunal, su voz ahora fuerte y resiliente contando su historia sin miedo. La Fundación Esperanza fue desmantelada, y los bienes de Eduardo y Ricardo fueron usados para indemnizar a las víctimas, un pequeño consuelo para las vidas que habían sido devastadas. Ricardo fue condenado a una larga pena de prisión, y Eduardo, por ser el mentor del fraude y de otros crímenes, recibió una sentencia aún más severa. La justicia, aunque tardía, se había hecho. En el departamento, la vida giraba en torno a la pequeña Aurora, nombre elegido por Lucía para la bebé, que significaba amanecer. El llanto, las risas, los pequeños gestos de la recién nacida llenaban los días y las noches. Gabriela, con su silla de ruedas, se adaptó a la rutina de cuidar de la ahijada, ayudando a Lucía en todo lo que podía. Descubrió una alegría inesperada en los pequeños momentos. Sostener a Aurora, cantar canciones de cuna, observar a Lucía amamantar. La casa, antes un refugio para el dolor, ahora era un hogar repleto de amor y esperanza. La fisioterapia de Gabriela continuó, pero con un nuevo propósito. Ya no era sobre volver a lo que era antes, sino sobre adaptarse, sobre encontrar nuevas formas de vivir plenamente. Comenzó a explorar la pintura, una pasión antigua que había sido abandonada, descubriendo una nueva forma de expresión y de paz. Sus lienzos, antes oscuros y turbulentos, comenzaron a ganar colores vibrantes, retratando la luz y la resiliencia que había encontrado. Lucía, recuperada del parto y con la mente más ligera, volvió a trabajar en su proyecto de documental, ahora con una perspectiva ampliada. No quería solo contar la historia de Gabriela, sino la de todas las víctimas que encontraron sus voces. El documental se convertiría en un testimonio de la fuerza humana y de la importancia de luchar por la verdad. Una tarde, mientras Aurora dormía tranquilamente en la cuna y Lucía trabajaba en su computadora, Gabriela estaba en el balcón, observando la puesta de sol. La cicatriz en su pierna aún estaba ahí, un recordatorio físico del pasado, pero el dolor emocional había disminuido. Ya no era la misma mujer que había sido antes del accidente, ni la que había sido consumida por la venganza. Era Gabriela, una mujer que había enfrentado la oscuridad y emergido con una nueva fuerza, una nueva familia y un nuevo propósito. Sabía que la vida continuaría presentando desafíos, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlos. Tenía la resiliencia forjada en la adversidad, la verdad como su aliada y el amor de Lucía y Aurora como su cimiento. El pasado estaba en el lugar correcto, como una lección aprendida, no como una prisión. El futuro, con sus incertidumbres y promesas, estaba abierto, y Gabriela estaba lista para vivirlo, un día a la vez, con el corazón en paz. Los meses se transformaron en un año, y la vida en el departamento de Gabriela
estableció un nuevo ritmo, dictado por las risas y balbuceos de Aurora. La pequeña, ahora con 1 año de edad, gateaba con curiosidad por cada rincón, transformando el espacio antes marcado por la tensión en un hogar vibrante y lleno de vida. Gabriela y Lucía, juntas, formaban un dúo inseparable en los cuidados con la bebé, dividiendo tareas y celebrando cada nuevo logro de la niña. Gabriela había abrazado su nueva rutina con una serenidad que antes parecía inalcanzable. La silla de ruedas, que por un tiempo había sido un símbolo de sus limitaciones, ahora era solo parte de su movilidad, no la definía. Pasaba horas en el taller improvisado en el balcón, pintando con una intensidad que reflejaba su alma pacificada. Sus lienzos, antes cargados de sombras, explotaban en colores vibrantes, paisajes serenos y retratos abstractos que capturaban la luz y la esperanza. El arte se convirtió en su santuario, un lugar donde procesaba las últimas cicatrices y celebraba la nueva fase. Lucía, por su parte, estaba inmersa en la finalización del documental. El proyecto, que había comenzado como una investigación sobre la historia de Gabriela, evolucionó a un poderoso testimonio sobre la corrupción y la resiliencia de las víctimas. Entrevistó a otras familias afectadas por la Fundación Esperanza, sacó a la luz los testimonios de ex empleados arrepentidos y, con el permiso de Daniel, incluyó su historia completa, mostrando el viaje del joven de la desesperanza a la recuperación. El documental, titulado La voz de Aurora, no era solo una denuncia, sino un himno al coraje y a la verdad. El estreno del documental fue un evento discreto, pero significativo. Gabriela y Lucía, con Aurora en brazos, asistieron a la proyección en una sala de cine privada, rodeadas de amigos cercanos, abogados y algunos de los periodistas que habían apoyado la causa desde el inicio. Ver la propia historia y la de tantas otras personas, contada con tanta sensibilidad y fuerza, fue un momento catártico para Gabriela. Se vio a sí misma, no como una víctima, sino como una sobreviviente, una catalizadora de cambio. Daniel, que se había recuperado significativamente y estaba recomenzando su vida con el apoyo de la indemnización y de un programa de asistencia, también estaba presente. Sus ojos, al ver su historia en la pantalla, estaban humedecidos, pero no de tristeza, sino de gratitud y de una nueva dignidad. Después de la exhibición, hubo un silencio respetuoso, seguido por aplausos calurosos. Lucía, emocionada, agradeció a todos, pero sus ojos se fijaron en Gabriela. «Esta película es para ti, Gabriela», dijo, la voz entrecortada, «para tu fuerza, tu coraje y tu inquebrantable búsqueda de la verdad». Gabriela sonrió, sintiendo el calor del amor y de la amistad. Aquel momento, rodeada por las personas que amaba y que habían luchado a su lado, era la verdadera recompensa. La justicia se había hecho, y la paz que tanto anhelaba finalmente se había establecido en su vida. En los días que siguieron, la voz de Aurora ganó reconocimiento, siendo exhibida en festivales y despertando discusiones importantes sobre ética y responsabilidad social. La historia de Gabriela y Lucía se convirtió en un faro para otros que buscaban justicia, mostrando que la verdad, por más difícil que fuera, siempre encontraría su camino hacia la luz. La vida continuó, con sus altibajos, pero Gabriela sabía que no estaba sola. Tenía a Lucía, Aurora, y una comunidad de apoyo que se había formado alrededor de su lucha. El pasado, con sus sombras y dolores, había sido superado. El futuro, ahora, era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la esperanza, del amor y de la resiliencia. 2 años pasaron desde el estreno de La voz de Aurora, y la vida en el departamento de Gabriela florecía en una armonía serena. Aurora, ahora una niña de 3 años, era un torbellino de energía y curiosidad, sus pequeños pies corriendo por las habitaciones, sus risas llenando el aire con una alegría contagiosa. Había crecido con la presencia constante de 2 madres, Gabriela y Lucía, y la dinámica familiar se había establecido con naturalidad y amor. Gabriela continuaba pintando, y su taller en el balcón se había convertido en su refugio diario. Sus obras, antes vendidas discretamente, comenzaron a atraer la atención de galerías menores,
que se encantaban con la profundidad emocional de sus lienzos. No buscaba fama, pero la posibilidad de compartir su arte y a través de él su viaje de superación era una recompensa en sí. La fisioterapia era una parte continua de su rutina, y aunque la recuperación total fuera un camino largo, Gabriela había encontrado una paz en su nueva forma de movilidad. Se sentía más fuerte, más conectada a su cuerpo y, sobre todo, más agradecida por la vida que tenía. Lucía, por su parte, se había convertido en una voz respetada en el escenario del documental investigativo. La voz de Aurora no solo ganó premios y reconocimiento, sino que también inspiró otras producciones a dar voz a historias de injusticia y resiliencia. Fundó una pequeña productora enfocada en documentales de impacto social, y su trabajo la llevaba a viajes, pero siempre con la certeza de que su hogar y su corazón estaban con Gabriela y Aurora. La asociación entre ellas, forjada en la adversidad, se había transformado en un amor profundo e inquebrantable, sostenido por la admiración mutua y por un compromiso compartido con la verdad y la justicia. En una tarde soleada, Gabriela observaba a Aurora jugar en la alfombra de la sala, construyendo una torre de bloques coloridos. Lucía estaba sentada al lado, ayudando a la pequeña y riendo de sus intentos. El sol entraba por las ventanas, iluminando el departamento y la escena familiar. Gabriela sintió un calor en el pecho, una sensación de plenitud que parecía imposible años atrás. La cicatriz en su pierna, antes una herida abierta, ahora era solo una marca, un recordatorio silencioso de la fuerza que había descubierto. Pensó en Eduardo y Ricardo, en sus vidas arruinadas por la propia avaricia. La rabia y el deseo de venganza se habían disipado por completo, sustituidos por una compasión distante y por la certeza de que la justicia, aunque imperfecta, había prevalecido. La verdadera victoria no estaba en el castigo de ellos, sino en la reconstrucción de su propia vida, en la alegría de Lucía y en la inocencia de Aurora. Aurora, con una sonrisa sin un diente, derribó la torre de bloques y miró a Gabriela. «Mamá Gaby, ¿construir de nuevo?», pidió, extendiendo los bracitos. Gabriela sonrió tomando un bloque. «Claro, mi amor, vamos a construir de nuevo y más alto esta vez». Mientras las tres se dedicaban a la nueva torre, Gabriela percibió que la vida era exactamente eso: construir y reconstruir, caer y levantarse, siempre con la esperanza de que el próximo capítulo sería más alto, más fuerte y más lleno de luz. El pasado era una parte de su historia, pero el futuro, con sus infinitas posibilidades, era lo que realmente importaba. Y ella estaba lista para vivirlo, un bloque a la vez, con el amor que la rodeaba como su cimiento más sólido. Más 3 años se sumaron al tapiz de la vida en el departamento, y Aurora, ahora con 6 años, era una niña vibrante, llena de preguntas y con una imaginación sin límites. Sus cabellos oscuros, heredados de Lucía, se balanceaban mientras exploraba el mundo a su alrededor, y sus ojos curiosos, que a veces recordaban a los de Gabriela, brillaban con la alegría de cada nuevo descubrimiento. La casa, antes un refugio, era ahora un epicentro de creatividad y aprendizaje, con dibujos pegados en las paredes y libros de historias esparcidos por el suelo. Gabriela había alcanzado un nivel significativo en su trayectoria artística. Sus pinturas, que antes eran un medio de curación personal, se volvieron reconocidas por su honestidad y profundidad. Una importante galería de arte en la ciudad, conocida por apoyar a artistas con narrativas impactantes, la invitó a una exposición individual. Fue un momento de gran orgullo y un testimonio de la resiliencia de Gabriela. La exposición, titulada Colores de la Superación, presentaba obras que trazaban su viaje, desde los paisajes sombríos de su dolor hasta los retratos luminosos de su redescubrimiento y de la alegría de la maternidad al lado de Lucía. La noche de apertura fue un éxito. Gabriela, elegante en su silla de ruedas, conversaba con los visitantes, que se emocionaban con la fuerza transmitida por sus lienzos. Lucía estaba a su lado, radiante, sosteniendo la mano de Aurora, quien, a pesar de la agitación, parecía entender la importancia del momento para su mamá Gaby. Daniel, ahora un joven adulto cursando la universidad con una beca, también estaba presente.
sus ojos llenos de admiración por la mujer que había cambiado su vida. Aquel evento no era solo sobre arte, era sobre la celebración de la vida y de la capacidad humana de levantarse. Lucía, por su parte, continuaba expandiendo el alcance de su productora. La Voz de Aurora había abierto puertas para nuevos proyectos y estaba trabajando en una serie de documentales sobre justicia social y derechos humanos, viajando a diferentes partes del país para dar voz a comunidades marginadas. Su pasión por contar historias que importaban solo crecía y se sentía realizada al saber que su trabajo contribuía a un mundo más justo. Incluso con la agenda llena, siempre priorizaba el tiempo con Gabriela y Aurora, encontrando equilibrio entre su carrera y la vida familiar. En casa, las noches eran dedicadas a reír, leer historias para Aurora y planear pequeñas aventuras de fin de semana. La silla de ruedas de Gabriela no era una barrera para los juegos en el parque o para los viajes a la playa. Habían aprendido a adaptarse y a encontrar alegría en cada experiencia. La comunicación entre Gabriela y Lucía era fluida, construida sobre años de apoyo mutuo, comprensión y un amor que había madurado y se había profundizado con el tiempo. Una noche, después de acostar a Aurora, Gabriela y Lucía estaban sentadas en el balcón, observando las luces de la ciudad. «¿Quién lo diría, no?», murmuró Lucía, recostando la cabeza en el hombro de Gabriela. «Todo lo que pasamos, y mira dónde estamos ahora». Gabriela apretó la mano de Lucía. «Yo diría que valió la pena. Cada lucha, cada dolor. Nos trajo hasta aquí, hasta ti, hasta Aurora». El silencio que siguió fue llenado por una paz profunda. No era una paz ingenua, sino una conquistada, forjada en la adversidad y nutrida por el amor. Sabían que la vida siempre traería nuevos desafíos, pero ahora tenían la certeza de que, juntas, podrían enfrentar cualquier cosa. El pasado era un recuerdo distante, una historia contada en cuadros y documentales, pero el presente y el futuro eran un lienzo en blanco, listo para ser llenado con los colores vibrantes de una vida plena, amorosa e infinitamente resiliente. Los años se desplegaron como las páginas de un libro bien amado, y el departamento que había sido testigo de tanto dolor y renacimiento ahora pulsaba con la energía de una familia en plena expansión. Aurora, con 9 años, era una preadolescente perspicaz y llena de vida, con un gusto particular por la ciencia y los misterios. Sus días estaban llenos de proyectos escolares, clases de robótica y largas conversaciones con Gabriela sobre las estrellas y el universo, mientras Lucía la incentivaba a documentar sus propios descubrimientos con una pequeña cámara. Gabriela, por su parte, se había establecido como una artista renombrada. Sus exposiciones se volvieron eventos esperados y pasó a dedicar parte de su tiempo a mentorear a jóvenes artistas con discapacidad, ofreciendo no solo orientación técnica, sino también un modelo de superación y resiliencia. Se movía con una desenvoltura impresionante en su silla de ruedas, y su presencia, antes marcada por la fragilidad, ahora irradiaba una fuerza tranquila y una sabiduría profunda. La pintura continuaba siendo su pasión, pero la capacidad de inspirar a otros dio un nuevo significado a su arte. Lucía había expandido su productora, que ahora era una referencia en documentales de impacto social. Sus proyectos la llevaban a rincones remotos del mundo, pero siempre encontraba una manera de mantenerse conectada, con videollamadas diarias y regresos frecuentes a casa. La distancia a veces era un desafío, pero la confianza y el amor entre ella y Gabriela eran tan sólidos que servían de ancla. Habían aprendido a valorar cada momento juntas, transformando las despedidas en anticipación de los reencuentros. En un fin de semana de otoño, con las hojas cayendo afuera, la familia estaba reunida en la sala. Aurora estaba absorta en un libro sobre el sistema solar. Gabriela esbozaba en su cuaderno de dibujos y Lucía revisaba un guión en su tablet. El silencio confortable fue roto por Aurora. «Mamá Gaby, ¿crees que existen otros planetas con vida?», preguntó, sin quitar los ojos del libro. Gabriela sonrió. «Creo que el universo es demasiado vasto para que no haya, mi amor. Siempre hay algo nuevo por descubrir, no importa dónde mires». Lucía levantó los ojos de la tablet y miró a las dos, una sonrisa suave en sus labios.
Pensó en cómo la vida de ellas había sido un viaje de descubrimientos, de encontrar luz en los lugares más inesperados. El dolor del pasado no había desaparecido completamente, pero había sido transformado, como la energía que se convierte en otra forma. Las cicatrices de Gabriela eran recordatorios de su fuerza, y la historia de su familia era un testimonio vivo de que, incluso después de las mayores tormentas, la vida podía florecer con una belleza aún mayor. El departamento, antes un escenario de un drama, era ahora el escenario de una vida plena, donde el amor, la resiliencia y la búsqueda de la verdad continuaban siendo los pilares. El futuro, con sus incertidumbres y promesas, era recibido con corazones abiertos y la certeza de que juntas podrían enfrentar cualquier cosa que viniera, construyendo cada nuevo capítulo con el mismo coraje y el mismo amor que las habían guiado hasta allí. 15 años habían pasado desde aquel día fatídico que cambió la vida de Gabriela para siempre. Aurora, ahora una joven de 18 años, estaba en el umbral de la vida adulta, con la misma inteligencia perspicaz y la curiosidad insaciable que la caracterizaban desde niña. Se había convertido en una estudiante brillante, apasionada por la astrofísica, y estaba a punto de iniciar la universidad, soñando con desentrañar los secretos del cosmos. La casa, aunque aún el mismo departamento, parecía expandirse para albergar los sueños y las ambiciones de todas. Gabriela, con sus 50 y tantos años, irradiaba una serenidad profunda. Su arte había alcanzado el reconocimiento internacional, con exposiciones en galerías de prestigio en Nueva York, París y Londres. Sus pinturas, que otrora exploraban el dolor y la superación, ahora celebraban la belleza de la existencia, la interconexión de la vida y la fuerza del espíritu humano. Se volvió una figura inspiradora, no solo por su arte, sino por su historia de resiliencia. Su silla de ruedas era una extensión natural de su cuerpo, y se movía con una gracia y una confianza que desmentían cualquier limitación. Gabriela también dedicaba parte de su tiempo a conferencias y talleres, compartiendo su jornada e incentivando a otros a encontrar su propia voz y propósito. Lucía, a los 40 y tantos, era una cineasta aclamada. Su productora había crecido exponencialmente, y sus documentales eran frecuentemente nominados y premiados, abordando temas complejos de justicia social, derechos humanos y la capacidad de sanación de las comunidades. Había viajado por el mundo, testificando y documentando historias de coraje y resistencia, pero su puerto seguro siempre fue el hogar con Gabriela y Aurora. La asociación entre ellas se había profundizado en un amor maduro e inquebrantable, una fusión de almas que se completaban y se apoyaban en cada paso. En una noche de verano, la familia estaba reunida en el balcón, bajo un cielo estrellado que Aurora tanto amaba. La brisa suave traía el sonido distante de la ciudad, pero allí, en aquel espacio familiar, reinaba una quietud acogedora. Aurora hablaba animadamente sobre sus planes para la universidad, los ojos brillando con la promesa del futuro. Gabriela y Lucía escuchaban, sus corazones llenos de orgullo y un amor que parecía desbordar. Cuando Aurora terminó, un silencio confortable se instaló. «Es increíble pensar en todo lo que pasamos, ¿no?», comentó Lucía, su voz suave, mirando a Gabriela. «Desde aquel día hasta ahora». Gabriela tomó la mano de Lucía, entrelazando sus dedos. «Sí, es un viaje que nos trajo hasta aquí, hasta este momento, con Aurora, con todo lo que construimos». Miró a la joven, que ahora observaba las estrellas con un telescopio que había recibido de regalo. Cada paso, cada desafío, nos moldeó y nos mostró la fuerza que teníamos, incluso cuando no lo sabíamos. Aurora se volvió del telescopio, una sonrisa pensativa en el rostro. «Ustedes dos son las personas más fuertes que conozco», dijo, la voz llena de sinceridad. «Me enseñaron que no importa lo que pase, siempre hay una manera de encontrar la luz». Las palabras de Aurora tocaron profundamente a Gabriela y Lucía. Aquel era el verdadero legado. No solo la justicia alcanzada o el éxito profesional, sino la vida que habían construido, el amor que cultivaban y la esperanza que habían transmitido. El pasado, con sus sombras, se había transformado en un cimiento sólido
para un futuro brillante. Sabían que la vida continuaría presentando sus desafíos, pero juntas, con Aurora a su lado, estaban listas para abrazar cada nuevo amanecer, con la certeza de que el amor y la resiliencia eran las fuerzas más poderosas del universo. Los años continuaron girando, trayendo consigo nuevas fases y desafíos, pero la esencia del hogar de Gabriela y Lucía permaneció inquebrantable. Aurora se había sumergido de cabeza en la vida universitaria y su dormitorio, a algunas horas de distancia, se convirtió en su nuevo universo a ser explorado. Las videollamadas semanales y las visitas de fin de semana eran puentes que mantenían la conexión fuerte, y Gabriela y Lucía sentían un orgullo inmenso al verla florecer en su independencia, debatiendo teorías complejas y participando en proyectos de investigación que la acercaban cada vez más a las estrellas. Gabriela, ahora con más de 60 años, continuaba pintando con la misma pasión, pero con una nueva perspectiva. Sus lienzos, antes enfocados en el viaje personal, comenzaron a explorar temas más universales de interconexión y la fragilidad del planeta. Colaboró con científicos y activistas ambientales, usando su arte para concientizar sobre los cambios climáticos y la importancia de la preservación. Su influencia como artista y defensora de la resiliencia creció y se volvió una voz respetada en foros internacionales, probando que el arte podía ser una poderosa herramienta de cambio. La silla de ruedas, lejos de ser un obstáculo, era parte de su identidad, y Gabriela la abrazaba con la misma dignidad con que abrazaba cada pincelada. Lucía, en la casa de los 50, se había convertido en una de las cineastas documentalistas más influyentes de su generación. Su productora, ahora con un equipo mayor, continuaba produciendo películas que desentrañaban injusticias y celebraban el coraje humano. Uno de sus proyectos más recientes, una serie documental sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad, recibió aclamación global, solidificando su legado. A pesar de su agenda exigente, siempre encontraba tiempo para Gabriela, para las largas conversaciones en el balcón y para los momentos de quietud que solo ellas compartían. El amor entre ellas, probado por el tiempo y las adversidades, se había transformado en un tapiz rico y complejo, cada hilo representando una experiencia compartida, un dolor superado, una alegría celebrada. En un día de graduación, el campus de la Universidad de Aurora estaba efervescente. Gabriela y Lucía, sentadas en la primera fila, observaban a la hija caminar por el escenario, radiante en su toga, para recibir su diploma en astrofísica. Las lágrimas de orgullo corrían por los rostros de ambas, una mezcla de alegría por el presente y gratitud por el camino recorrido. Después de la ceremonia, mientras abrazaban a Aurora, Gabriela sintió un nudo en la garganta. «Lo lograste, mi amor», susurró, la voz entrecortada. «Volaste alto, exactamente como debías». Aurora sonrió, los ojos brillando. «No lo habría logrado sin ustedes dos. Me enseñaron a mirar las estrellas, pero también a mantener los pies en la tierra y a luchar por lo que es correcto». Aquella noche, de vuelta al departamento que había sido la cuna de tantas transformaciones, la familia celebró con una comida sencilla, pero llena de significado. Las conversaciones fluían, repletas de recuerdos, risas y planes para el futuro. Gabriela miró a Lucía, después a Aurora. La vida, con sus giros imprevisibles, les había dado la mayor de las recompensas: una familia unida, un amor incondicional y la certeza de que, no importa cuán sombrío pudiera haber sido el pasado, el futuro siempre guardaría la promesa de nuevas luces e infinitas posibilidades. La historia de ellas no era solo sobre superación, sino sobre la construcción continua de un legado de amor, arte y verdad. Algunos años más se desplegaron, y el departamento que había testimoniado el dolor, la curación y el florecimiento de una familia continuaba siendo el corazón de sus vidas, aunque ahora con una nueva dinámica. Aurora, ya en la casa de los 20 y tantos años, estaba inmersa en su carrera como investigadora en astrofísica. Trabajaba en un renombrado observatorio, contribuyendo a proyectos que mapeaban galaxias distantes y buscaban evidencias de vida extraterrestre. Sus visitas eran menos frecuentes, pero cada regreso era una celebración.
llenando el hogar con la energía de sus descubrimientos y la pasión por su trabajo. Gabriela, ahora una figura respetada en el mundo del arte y la filantropía, había establecido una fundación que apoyaba a artistas con discapacidad y promovía el arte como herramienta de inclusión y transformación social. Sus pinturas continuaban siendo exhibidas en galerías de prestigio, pero su enfoque principal se había vuelto hacia el legado. Comenzó a escribir un libro de memorias, no solo sobre su propia jornada, sino sobre la importancia de la resiliencia, del amor y de la capacidad humana de encontrar belleza incluso en las ruinas. La silla de ruedas era, para ella, un trono de sabiduría, y su presencia inspiraba a todos los que la conocían. Lucía, en la casa de los 50 y tantos, había recibido reconocimiento internacional por su contribución al cine documental. Su productora era ahora una potencia global, y sus películas eran exhibidas en plataformas de streaming y festivales, alcanzando a millones de personas y provocando debates cruciales sobre cuestiones globales. Había encontrado una manera de equilibrar su exigente carrera con la vida personal, garantizando que los momentos con Gabriela fueran sagrados. La complicidad entre ellas era palpable, un entendimiento silencioso, forjado en años de desafíos compartidos, y un amor que solo se profundizaba con el tiempo. Eran más que compañeras, eran almas gemelas, cada una el puerto seguro de la otra. En una tarde lluviosa de invierno, Gabriela y Lucía estaban sentadas en la sala, Gabriela revisando un capítulo de su libro, Lucía viendo un corte preliminar de su nuevo documental. El sonido de la lluvia contra la ventana creaba una melodía suave. El timbre sonó, y era Aurora, que había hecho una visita sorpresa, escapando de sus telescopios por un fin de semana. El abrazo fue largo y apretado, lleno de la nostalgia de quienes se aman. Mientras tomaban café y conversaban sobre los últimos acontecimientos, Aurora compartió una novedad. Mi proyecto de investigación sobre exoplanetas fue aprobado para una conferencia internacional, dijo, los ojos brillando. ¡En Ginebra! Gabriela y Lucía se miraron, una sonrisa de orgullo y alegría en sus rostros. «Eso es maravilloso, mi amor», exclamó Gabriela, tomando la mano de la hija. «Estamos increíblemente orgullosas de ti, hija», añadió Lucía, la voz entrecortada. «Estás alcanzando las estrellas, literalmente». Aquella noche, mientras Aurora dormía en la habitación de huéspedes, Gabriela y Lucía se sentaron en el balcón, observando la ciudad mojada por la lluvia. «¿Quién lo diría, no?», murmuró Gabriela, la voz pensativa. «Todo lo que pasamos y ahora nuestra hija está volando a Ginebra para hablar sobre el universo». Lucía recostó la cabeza en el hombro de Gabriela. «Es la prueba de que la vida siempre encuentra un camino, Gaby, y que el amor, la verdad y la resiliencia son las mayores fuerzas que existen». El silencio que siguió fue llenado por una gratitud profunda. El pasado, con sus cicatrices, se había transformado en una fundación sólida para un presente pleno y un futuro lleno de promesas. Habían construido no solo una vida, sino un legado de esperanza, probando que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad y que la verdadera victoria está en amar, crecer e inspirar. 2 décadas habían pasado desde el día en que la vida de Gabriela fue puesta patas arriba, y el departamento, ahora impregnado de memorias y risas, era un santuario de resiliencia y amor. Aurora, con 30 y tantos años, se había convertido en una de las más respetadas astrofísicas de su generación. Sus trabajos sobre materia oscura y energía oscura eran referencias en la comunidad científica, y lideraba un equipo internacional en un proyecto ambicioso para mapear las fronteras del universo. A pesar de su vida global, siempre encontraba tiempo para sus madres, trayendo consigo la energía y la pasión de sus descubrimientos. Gabriela, ya en la casa de los 70, continuaba pintando, pero con un ritmo más contemplativo. Sus lienzos, más abstractos, reflejaban la paz y la profunda comprensión que había alcanzado. La fundación que creara prosperaba, transformando la vida de innumerables artistas con discapacidad y promoviendo el arte como un lenguaje universal de inclusión. Su libro de memorias se había convertido en un bestseller internacional y era buscada para conferencias en todo el mundo,
no más como una víctima, sino como una sabia que había transformado la adversidad en una fuente inagotable de fuerza e inspiración. La silla de ruedas, que un día fuera símbolo de limitación, era ahora un emblema de su inquebrantable jornada. Lucía, también en sus 70, se había retirado de su productora, pero continuaba siendo una voz activa en la defensa de los derechos humanos, actuando como consultora para organizaciones internacionales y escribiendo artículos impactantes. Sus documentales eran clásicos, estudiados en universidades y celebrados por su capacidad de iluminar las verdades más complejas de la condición humana. Su tiempo ahora era dedicado a Gabriela, a Aurora y a pequeños placeres, como jardinería en el balcón y largas lecturas. La complicidad entre ella y Gabriela era una danza silenciosa de miradas, toques y un entendimiento que trascendía palabras. El amor de ellas, probado y purificado por el fuego, era una llama constante, más brillante que nunca. En una noche de primavera, con la ciudad adormecida allá abajo y las estrellas centelleando en el cielo, Gabriela y Lucía estaban sentadas en el balcón, envueltas en una manta suave. Aurora acababa de partir, después de una visita llena de noticias sobre su último proyecto. El silencio era profundo, llenado apenas por el sonido distante del viento. Gabriela se volvió hacia Lucía, sus ojos humedecidos, pero con un brillo sereno. ¿Recuerdas aquel primer día, Lucía? Cuando estaba allá en el hospital y todo parecía haber llegado al fin. Lucía apretó la mano de Gabriela, una sonrisa tierna en sus labios. Me acuerdo de cada detalle, Gaby, y me acuerdo de haber prometido a mí misma que haría de todo para que encontraras la luz nuevamente. Gabriela asintió, una lágrima solitaria corriendo por su rostro. Y lo hiciste. Trajiste la luz, trajiste a Aurora, trajiste todo. Miró al cielo, donde las estrellas parecían danzar. ¿Quién diría que de tanto dolor nacería algo tan grandioso? Lucía besó la frente de Gabriela, sus corazones latiendo al unísono. No fue un milagro, mi amor, fue nuestra fuerza, nuestra verdad, nuestro amor y nuestra capacidad de nunca desistir. Se abrazaron, el tiempo pareciendo detenerse. En aquel momento, el pasado, el presente y el futuro se fundieron en un único y glorioso tapiz. Las cicatrices de Gabriela eran ahora marcas de victoria, la lucha de Lucía un himno a la justicia, y Aurora, la estrella guía que simbolizaba la esperanza y el infinito potencial de la vida. El departamento, testigo silencioso de una jornada extraordinaria, pulsaba con la esencia de una familia que había redefinido el significado de superación, probando que, incluso en las mayores adversidades, el amor verdadero y la resiliencia son las fuerzas más poderosas del universo, capaces de transformar la oscuridad más profunda en la más brillante de las auroras.